¿Por qué Rubén Aguirre murió en la miseria? La injusticia con el profesor Girafales. El 17 de junio de 2016, en una habitación de hospital en Puerto Vallarta, Jalisco, murió un hombre con una deuda de $5,000, una demanda archivada, y sin que nadie de la industria que lo hizo famoso hubiera movido un dedo para ayudarlo. Ese hombre había hecho reír a América Latina durante casi 3 décadas. Su voz, su altura imponente, su bigote, su manera de decir ta, se grabaron para siempre en la memoria de generaciones enteras en más de 20 países. Había llenado carpas de circo de norte a sur, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Había sido la persona que le abrió las puertas de la televisión mexicana al comediante más importante del siglo. Y en sus últimos años, los hospitales le cerraron la puerta porque no tenía dinero para pagar. El sindicato que debía protegerlo le dijo que no, y la televisora que durante décadas lucró con su imagen guardó un silencio absoluto. Ese hombre era Rubén Aguirre, el profesor Girafales, y lo que pasó con su vida es una de las historias más injustas que ha producido la televisión latinoamericana. Hoy vas a descubrir la noche exacta en que los frenos de una camioneta fallaron en una carretera de Sinaloa, y cómo ese único momento lo destruyó todo. Vas a saber el nombre de la institución que prometió cubrir sus gastos médicos y que después se negó a cumplir su palabra. Vas a conocer la revelación que hizo su propio hijo sobre un médico que lo trató de manera equivocada y lo que eso le hizo al cuerpo de su padre. Vas a entender por qué Televisa, que siguió transmitiendo y ganando dinero con el personaje que él ayudó a construir, nunca apareció cuando él más lo necesitaba. Y vas a escuchar lo que Rubén dijo sobre su propia vida en los últimos meses antes de morir. Palabras que nadie esperaba. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a hacer pensar en lo que realmente vale una vida entera dedicada al entretenimiento. Era el 31 de enero de 2007. La maxipista Mazatlán-Culiacán, en el estado de Sinaloa. Una camioneta avanza de noche hacia Los Mochis, donde hay un show programado. Al volante va Rubén Aguirre. A su lado, su esposa Consuelo, la mujer con la que lleva casi 50 años de matrimonio. A la altura del kilómetro 26, Rubén pisa el freno. La camioneta no responde. Vuelve a pisar. Nada. Y en sus propias palabras, declaradas años después en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante: llegando adelantito de Mazatlán me fallaron los frenos, no pude frenar, apreté el pedal y no frenó la camioneta, me estrellé contra un muro. Muy triste y muy doloroso. En ese choque, Consuelo perdió una pierna. Fue operada en repetidas ocasiones durante años. Rubén quedó con 4 tornillos y una placa en la columna vertebral, con una pierna que en sus propias palabras la tenía en 3 pedazos. Desde esa noche, dependió de una silla de ruedas. Nunca más volvió a subir a un escenario. Y para quienes quizás no crecieron con él o simplemente quieren recordar quién era este hombre antes de que todo esto ocurriera. Rubén Aguirre medía casi 2 metros de altura, tenía un bigote cuidado, fumaba habanos y con una flor en la mano y una taza de café era capaz de hacer temblar de risa y de emoción a cualquier sala de televisión en América Latina. Era el profesor Girafales del Chavo del Ocho, el maestro enamorado de doña Florinda, el hombre del ta, que todo el mundo conoce. 25 años interpretando ese personaje, un ícono absoluto de la televisión continental, y ese ícono, después del accidente, vio cómo sus ahorros se fueron consumiendo en cirugías, medicamentos y hospitalizaciones. Los seguros tenían un límite, y los gastos lo superaron ampliamente. Su hija Verónica lo confirmó. Los recursos de la familia se fueron agotando año tras año. Para 2015, Rubén tenía menos de $10,000 en su cuenta. Comenzó a ser rechazado por hospitales porque no podía pagar sus tratamientos. Un hombre que millones reconocerían de inmediato
en la puerta de urgencias de un hospital, sin atención. En 2015 demandó a la Asociación Nacional de Actores de México, la ANDA, por negarse a cumplir el compromiso de cubrir sus gastos médicos. La demanda no prosperó. Fue archivada. El 17 de junio de 2016, 2 días después de cumplir 82 años, Rubén Aguirre murió en Puerto Vallarta, Jalisco. Dejó atrás una deuda de $5,000, una demanda archivada y una esposa que moriría 2 años después. Esta es la historia de cómo llegó hasta ahí. ¿Tú crees que Televisa, que lucró durante décadas con el personaje que Rubén ayudó a crear, tenía la obligación moral de ayudarlo al final de su vida? Escríbelo en los comentarios, quiero leer cada respuesta. Rubén Aguirre no llegó a la televisión por vocación, llegó casi por accidente, y eso dice mucho de quién era. Nació el 15 de junio de 1934 en Saltillo, Coahuila, en el norte de México. Estudió ingeniería agronómica en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, en Ciudad Juárez. Una carrera seria, técnica, de las que se construyen con años de esfuerzo. La terminó, nunca la ejerció, porque mientras estudiaba, para ganarse unos pesos, se metió de locutor de radio. Y ahí pasó algo que él mismo nunca supo explicar del todo. No era el dinero, que era muy poco, era el contacto con la gente. Sentir que al otro lado del micrófono había alguien que escuchaba. Eso lo atrapó para siempre y no lo soltó más. Lo que vino después fue una carrera que nadie hubiera predicho para un ingeniero agrónomo del norte de México. Con el tiempo, Rubén Aguirre se convirtió en un alto ejecutivo de Televisa, la cadena más poderosa del país. Su trabajo era captar talentos, abrir o cerrar puertas. El hombre que decide quién entra y quién no. Y desde esa posición, con ese poder en la mano, fue donde cruzó el camino con alguien que lo cambiaría todo. Pero antes de llegar ahí, hay algo que vale la pena detenerse a notar. Rubén era vanidoso, romántico, elegante, con un habano entre los dedos y una opinión firme sobre todo. Padre de 7 hijos, casado con Consuelo desde 1959. Un hombre que ya vivía como el personaje que todavía no existía. La ironía es que una amiga suya, por su altura de casi 2 metros, le puso de apodo Shorty, de la palabra inglesa short, que significa pequeño. El mismo hombre que el mundo entero conocería por un personaje llamado Girafales, era conocido entre sus amigos como el Pequeño. La historia de cómo nació el profesor Girafales es, en el fondo, una historia sobre lo que ocurre cuando un favor se devuelve en el momento exacto. Cuando Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, llegó a Televisa con un proyecto bajo el brazo, fue Rubén Aguirre, desde su escritorio de ejecutivo, quien convenció a las autoridades del canal para darle una oportunidad a ese comediante que nadie conocía todavía. Sin esa decisión, sin esa apuesta, es posible que el Chavo del Ocho nunca hubiera existido. Años después, cuando los sketches de los supergenios de la mesa cuadrada y las chespirotadas ya eran un éxito, Rubén fue a cobrar ese favor. Le pidió a Chespirito que lo incluyera en su equipo de comediantes. Y Chespirito, sin dudar, se lo concedió. Así entró Rubén Aguirre al universo del hombre más gracioso de México. Y lo que hizo que ese encaje fuera perfecto fue algo que nadie planeó: la altura. Chespirito siempre usaba lo físico para construir sus personajes, y Rubén, con casi 2 metros de altura, era una figura que no podía ignorar. Empezó a llamarlo Jirafa, y de ahí nació el nombre, Girafales, el profesor Girafales. Pero lo que hacía ese personaje verdaderamente especial no era la altura, ni el bigote, ni los habanos. Era que no era una actuación, era el propio Rubén. Él mismo lo confesó con toda la naturalidad del mundo. Rubén Aguirre es igualito a Girafales. Es vanidoso, cursi, romántico, toma café, fuma puro. Somos iguales. Representarlo nunca fue un problema. No me costó trabajo. Es la misma persona. Hasta el ta-ta-ta, ese sonido que el mundo entero reconoce, nació de una anécdota escolar real que vivió el propio Rubén. Era su historia convertida en comedia. Y así, durante casi 25 años,
Entre El Chavo del Ocho y el programa Chespirito que terminó en 1992, Rubén construyó uno de los personajes más queridos de la televisión en español: el romance con Doña Florinda, las flores, la taza de café, el "después de usted". Todo eso era Rubén. Todo eso lo amó el mundo. Y todo eso, cuando terminó, no le dejó ni un contrato de derechos en el bolsillo. Si esta historia te está gustando y quieres seguir descubriendo lo que realmente pasó con Rubén Aguirre, deja tu like ahora. Eso le ayuda muchísimo al canal a llegar a más personas que amaron El Chavo del Ocho. Cuando el programa Chespirito llegó a su fin en 1992, Rubén Aguirre no se sentó a esperar que el teléfono sonara. Ese no era su carácter. Montó un circo móvil que recorrió prácticamente toda América durante más de 20 años, desde Estados Unidos hasta Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. Las carpas se llenaban. El público que no lo había podido olvidar en televisión iba a verlo en persona. En 1995, desde una gira por la provincia de Buenos Aires, le dijo a un periodista: "Nuestro circo funciona muy bien. En varias ciudades como Bahía Blanca tuvimos que quedarnos más tiempo porque mucha gente quedaba afuera y quería vernos. La respuesta del público ha sido maravillosa". Eso era Rubén, un hombre que encontró la manera de seguir adelante cuando la televisión le cerró las puertas, que construyó una segunda vida sobre el amor genuino de su público. Pero hay una parte de esta historia que incomoda mucho cuando se piensa despacio. Mientras Rubén recorría el continente con su circo para ganarse la vida, las reposiciones del Chavo del Ocho seguían pasando en toda América Latina. En México, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Brasil. Generaciones enteras creciendo con su imagen, con su voz, con su personaje, y Rubén Aguirre no recibía un solo peso por eso. Sin contrato de derechos, sin regalías, sin protección. La televisión que lo había convertido en leyenda seguía usando su trabajo, y él tenía que llenar carpas de circo para pagar sus cuentas. En 2013, realizó su gira de despedida, empezando en Ciudad Obregón, sin homenaje oficial, sin reconocimiento de la industria, y en 2015, un año antes de morir, publicó su autobiografía, Después de usted, un libro lleno de memorias, y también de cosas que había tenido que callar durante demasiado tiempo. ¿Sabías que el profesor Girafales no recibía nada por las reposiciones del Chavo que pasaban en toda América Latina? ¿Eso te sorprende o ya esperabas que así fuera? Cuéntame en los comentarios. El accidente de 2007 no fue solo un golpe físico, fue el principio de una espiral que no tuvo fondo. Consuelo necesitó múltiples operaciones. La fractura de su pierna fue tan grave que terminó en amputación, y las intervenciones quirúrgicas se sucedieron una tras otra durante años, cada una con sus costos, su recuperación, sus medicamentos. Rubén, por su parte, fue operado de la columna vertebral con 4 tornillos y una placa, que lo dejaron en una silla de ruedas de manera permanente. El circo terminó, los escenarios terminaron, y los gastos médicos comenzaron a devorar todo lo que había ahorrado en décadas de trabajo. Su hija Verónica lo confirmó públicamente. Los gastos por cirugías, medicamentos y rehabilitaciones de sus padres fueron tan elevados que agotaron incluso los montos establecidos en los contratos con los seguros. En México no existe un sistema de salud pública. Cada consulta, cada medicamento, cada internación, cada estudio, todo salía del bolsillo de Rubén. Y ese bolsillo tenía un límite. Para 2015, sus cuentas estaban prácticamente vacías. Menos de $10,000 era todo lo que le quedaba. Y el cuerpo siguió fallando. Le diagnosticaron diabetes, luego cálculos renales, que según se reportó se agravaron porque en algún momento tuvo que abandonar el hospital por falta de fondos. Después problemas de vesícula. Cada nuevo diagnóstico era una cuenta más que no podía pagar. Y entonces llegó lo que nadie debería tener que vivir. Rubén Aguirre, el hombre que millones de personas en América Latina reconocerían de inmediato en cualquier calle, comenzó a ser rechazado por hospitales porque no tenía dinero. Un rostro conocido en todo el continente, en la puerta de urgencias, sin atención.
Cuando eso pasó, algo dentro de él tomó una decisión. Hay un punto en que el silencio deja de ser una opción. Para Rubén Aguirre, ese punto llegó en 2015. La Asociación Nacional de Actores de México, la ANDA, es el sindicato que agrupa a los actores mexicanos y que se había comprometido contractualmente a cubrir ciertos gastos médicos de sus afiliados. Rubén era afiliado. Llevaba años cotizando y la ANDA se negó a pagar. En junio de 2015, Rubén lo hizo público en su cuenta de Twitter con una frase que no deja lugar a ninguna interpretación. El mal momento económico no lo estoy pasando yo. Mi sindicato es el que se ha negado a pagar. No era un hombre quejándose por gusto. Era un hombre al que le habían prometido una protección, que la había pagado durante años, y que cuando la necesitó, le dijeron que no. Presentó una demanda formal contra la ANDA. La demanda fue archivada. No hubo indemnización, no hubo respuesta pública formal, no hubo ningún gesto. El hombre que ayudó a construir uno de los programas más vistos en la historia de la televisión latinoamericana fue ignorado por la institución que debía protegerlo, y Televisa, que seguía transmitiendo y ganando dinero con las reposiciones del Chavo del Ocho, también guardó silencio. El 17 de junio de 2016, Rubén Aguirre murió, con una deuda de $5,000, con una demanda archivada, con la esposa que había perdido una pierna junto a él en aquella carretera de Sinaloa, que moriría 2 años después también sin que la industria se acordara de ella. Ese fue el final de un hombre que mereció mucho más. Esta historia necesita ser conocida. Si crees que Rubén Aguirre mereció un final diferente, comparte este video ahora para que más personas sepan lo que le pasó a uno de los actores más grandes de la televisión latinoamericana. Pero hay todavía una capa más en esta historia, una que la mayoría no conoce y que el propio hijo de Rubén, Arturo Aguirre, reveló en una entrevista después de la muerte de su padre. Una revelación que, cuando la escuchas, añade todavía más peso a todo lo que ya sabes. Arturo contó que en uno de los periodos en que Rubén recibió tratamiento médico en Argentina, un médico le administró dosis excesivas de cortisona. La cortisona es un medicamento que, cuando se usa de manera incorrecta o en cantidades demasiado altas, puede causar efectos devastadores en el cuerpo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Arturo lo describió con una imagen que es difícil de olvidar. Él se infló como un globo. Ya parecía el Edgar Vivar, es decir, el compañero de elenco que interpretaba al señor Barriga. Tenía los dedos enormes y una panza grande. Ese tipo de grasa no es normal en una persona sana. Un tratamiento equivocado que agravó aún más el estado de un hombre que ya estaba luchando contra la diabetes, los cálculos renales y las secuelas de un accidente que lo había partido en 2. Y así, con todo ese peso encima, Rubén llegó a sus últimos días. Su esposa Consuelo había declarado públicamente apenas días antes de su muerte. De un día para otro se le fueron las fuerzas. Ahora está sin moverse, no puede ni darse la vuelta en la cama y habla poco. La diabetes lo tiene así. Rubén estuvo internado 17 días antes de fallecer. Murió el 17 de junio de 2016, 2 días después de cumplir 82 años. Como si hubiera esperado un cumpleaños más antes de irse. Un año antes, había publicado Después de usted, su autobiografía, como si de alguna manera supiera que el tiempo se le agotaba y hubiera querido dejarlo todo dicho. Y su hijo Arturo encontró, en medio del dolor, una manera de darle sentido. Él vivió como quiso, comió como quiso y murió bien, sin dolor ni sufrimiento grave. Es un consuelo, pero es también una pregunta que no tiene respuesta fácil. Después de saber todo esto, del accidente, de la ANDA, del tratamiento equivocado, de los hospitales que lo rechazaron, ¿crees que Rubén Aguirre fue víctima de un sistema, de personas específicas, o de las dos cosas al mismo tiempo? Escríbelo aquí en los comentarios. Esta conversación necesita darse. Rubén Aguirre pasó casi 3 décadas haciendo reír a un continente entero. Construyó un personaje que todavía hoy, décadas después del último capítulo en vivo,
se reconoce en cualquier rincón de América Latina. El ta, ta, ta. Las flores para doña Florinda. El después de usted. Todo eso sigue vivo, pero él murió con una deuda de $5,000, una demanda archivada y sin que nadie de la industria que vivió de su trabajo durante décadas hubiera movido un dedo. Y eso obliga a hacerse una pregunta que incomoda. ¿Qué vale una vida entera dedicada al entretenimiento si al final el sistema no te protege? ¿Qué responsabilidad tienen los canales, los sindicatos, las instituciones, frente a las personas que construyeron lo que ellos administran y de lo que siguen viviendo? No hace falta inventar la respuesta. La historia de Rubén ya la da con toda la claridad del mundo. Edgar Vivar, su compañero de elenco, el señor Barriga y el ñoño, se despidió de él en Twitter con una frase sencilla y cargada de todo lo que no necesita explicación. Mi profesor favorito descansa en paz. Hoy, mi gran amigo Rubén Aguirre parte de este plano. Te extrañaré mucho. Una sola frase. De un compañero. No de una institución, no de un canal. De un compañero. Rubén Aguirre Fuentes, nacido el 15 de junio de 1934 en Saltillo, Coahuila. Fallecido el 17 de junio de 2016 en Puerto Vallarta, Jalisco. El ingeniero que nunca ejerció, el locutor que no pudo parar, el ejecutivo que abrió puertas, el actor que se convirtió en leyenda, el hombre que mereció mucho más de lo que recibió. Y la próxima vez que escuches el ta ta ta, ya vas a saber todo lo que hay detrás de ese sonido. Si esta historia te tocó y quieres seguir conociendo las verdades detrás de los personajes que marcaron tu infancia, suscríbete al canal y activa la campanita, porque hay mucho más por venir. Y antes de irte, una última pregunta. ¿Cuál es la palabra que mejor define lo que le pasó a Rubén Aguirre? ¿Injusticia, abandono, ingratitud, olvido? ¿O quizás otra que tú elegirías? Escríbela aquí en los comentarios. Quiero leer cada una.